Capítulo 3. Genética cuantitativa y heredabilidad de la conducta. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la biblioteca de Stephanie. En este capítulo vamos a dar un paso más allá de la genética mendeliana para adentrarnos en la genética cuantitativa de la conducta, una herramienta clave para entender rasgos complejos como la inteligencia, la personalidad o la psicopatología. Vamos a hablar de rasgos continuos de heredabilidad y de cómo genes y ambientes combinan para explicar por qué somos tan distintos unos de otros. Hasta ahora hemos visto rasgos cualitativos o discretos, como tener o no un determinado antígeno o ser alto o bajo, como pasaba en los guisantes de Mendel. Pero muchos rasgos importantes no funcionan así, pues la estatura, el peso, el color de la piel o la inteligencia varían de forma continua y se distribuyen en la población siguiendo la campana de Gauss. La clave está en que los rasgos cualitativos suelen ser monogénicos, mientras que los rasgos cuantitativos son poligénicos, es decir, dependen de muchos genes y cada uno aporta una pequeña cantidad al resultado final. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que genes discretos produzcan rasgos continuos? La respuesta está en que los genes aquí son aditivos, donde cada alelo aporta una pequeña dosis al fenotipo. La suma de muchas pequeñas contribuciones genéticas genera una variación continua. Los experimentos clásicos por Nilsson Hell con las plantas del trigo y el experimento por el autor con Reuter en las plantas de tabaco demostraron que aunque los genes se heredan según las leyes de Mendel, sus efectos se suman produciendo distribuciones normales. A esto lo llamamos genética cuantitativa. En genética cuantitativa hablamos de conceptos clave como dosis génica, que es el número de copias de un alelo, alelos aditivos, que son alelos cuyo efecto se suman al de otros alelos, y el valor genotípico, que es el resultado de sumar todas esas dosis génicas. El fenotipo final no depende de un solo gen, sino del conjunto de alelos que posee un individuo. A diferencia de los rasgos mendelianos simples, localizar los genes de los rasgos cuantitativos es mucho más complejo. Hoy se utilizan los llamados loci de rasgo cuantitativo o QTL, identificados mediante estudios de asociación genómica amplia, los famosos GWAS. Estos estudios muestran que cada gen explica solo una pequeña parte del rasgo. No existe el gen de la inteligencia o el gen de la personalidad en sí misma. Llegamos ahora a uno de los conceptos más importantes de este capítulo, y es la heredabilidad. La heredabilidad no indica cuánto de un rasgo es genético en una persona, sino qué proporción de variabilidad observada en una población se debe a diferencias genéticas. Se expresa como un valor entre 0 y 1. La fórmula básica es H representa heredabilidad igual a la división entre variancia genética y la variancia total. El resto de la variabilidad se debe al ambiente. Sin embargo, no toda la varianza genética es igual, porque distinguimos entre heredabilidad en sentido amplio, que incluye efectos aditivos, dominancia y epistasia, y heredabilidad en sentido estricto, que solo se considera los efectos genéticos aditivos. Esta distinción es importante para entender la cría selectiva y los estudios de genética humana. Como no podemos hacer selección artificial en humanos, usamos estudios familiares, estudios de gemelos monocigóticos y dicigóticos y estudios de adopción. Si los gemelos idénticos se parecen al 100% más entre sí que los gemelos no idénticos, entonces los genes influyen en el rasgo, y estas fórmulas, como las de Falconer, permiten estimar
la heredabilidad junto con el ambiente compartido y el ambiente no compartido. Un punto clave aquí sobre las limitaciones de la heredabilidad es la alta heredabilidad no significa que el ambiente no importe, ya que los estudios con ratas en ambientes enriquecidos o empobrecidos demostraron que el ambiente puede anular o potenciar los efectos genéticos. Por tanto, la heredabilidad depende de la población estudiada, depende del contexto ambiental y no es una propiedad fija del rasgo. La inteligencia es un rasgo cuantitativo que se distribuye normalmente en la población. Estudios indican que la heredabilidad del coeficiente intelectual en adultos ronda entre 0,7 y 0,8. Junto con el ambiente compartido tiene poca influencia y el ambiente individual es clave aquí, más que el ambiente compartido. Curiosamente, la heredabilidad aumenta con la edad a medida que las personas eligen ambientes acordes a sus predisposiciones genéticas. ¿Y qué pasa en relación de genética cuantitativa y la psicopatología? Existen trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y otros trastornos de ansiedad que muestran riesgo familiar elevado, lo que indica influencia genética, por lo que no se heredan las enfermedades, sino vulnerabilidades que al superar un cierto umbral pueden manifestarse como trastorno. En conclusión de este capítulo 3, decir que la genética cuantitativa nos enseña que la conducta humana no está determinada por un solo gen, no es independiente del ambiente y es el resultado de múltiples influencias pequeñas que suman para comprender que la heredabilidad es comprender la variabilidad humana, no para etiquetar, sino para entender mejor nuestras diferencias. Y dicho esto, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo.